Hola Glenn, me llamo Álvaro, fui policía durante 20 años y llevo aproximadamente 10 retirado. Nunca fui demasiado creyente de lo paranormal. Sin embargo, hubo un servicio que nunca conseguí explicarme del todo. Ocurrió durante una madrugada de enero de 2005, cuando trabajaba como policía municipal en San Luis Potosí. Para entonces ya tenía varios años patrullando y había atendido suficientes problemas familiares como para pensar que aquella llamada sería una más. La central nos informó que una mujer había llamado, diciendo que su pareja intentaba atacarla. Según explicó, había conseguido encerrarse en el baño y estaba esperando que llegáramos. Mi compañero, al que voy a llamar Miguel, y yo recibimos la dirección y salimos inmediatamente. La vivienda estaba en una zona residencial hacia las afueras de la ciudad, donde en aquellos años todavía estaban calles poco iluminadas y varios terrenos sin construir. Cuando llegamos no vimos a nadie esperando afuera, ni tampoco algún vehículo alejándose del lugar. Era una casa de 2 plantas ubicada prácticamente al final de la calle. Hacía bastante frío esa madrugada y había mucho viento. Recuerdo que algunas luminarias parpadeaban y los árboles se movían bastante, pero desde el interior de la vivienda no se veía una sola luz. Nos acercamos a la entrada, golpeamos varias veces y nos identificamos como policías. Nadie respondió. Volvimos a hacerlo y nada. Como la llamada había sido por un posible intento de homicidio, no podíamos simplemente marcharnos. Intentamos abrir y, cuando comprobamos que la puerta estaba cerrada, Miguel terminó derribándola. Entramos anunciándonos nuevamente y comenzamos a revisar la planta baja. Pasamos por la sala, la cocina y cada una de las habitaciones. No encontramos a ningún hombre, pero tampoco a la mujer que había pedido ayuda. La casa parecía completamente vacía. Estábamos por terminar la revisión cuando escuchamos algo arriba. Era el llanto de una mujer. Los dos lo escuchamos perfectamente y parecía provenir de una de las habitaciones del segundo piso. Subimos pensando que finalmente habíamos encontrado a la persona que había realizado la llamada. Seguimos el sonido hasta una habitación, y desde allí pudimos determinar que venía del baño. Nos quedamos frente a la puerta y le explicamos que éramos policías. Le dijimos que ya podía salir y que estábamos allí para ayudarla. En cuanto escuchó nuestras voces, el llanto se detuvo. Durante unos segundos no respondió nada. Después escuchamos claramente la voz de una mujer desde el otro lado. Nos dijo que no podía abrir porque su novio todavía estaba dentro de la casa. Intentamos tranquilizarla. Le expliqué que acabábamos de revisar toda la planta baja y que no habíamos encontrado a ningún hombre. También le dije que mi compañero y yo estábamos justo frente a la puerta, así que podía salir sin peligro. Mientras hablábamos escuchamos un golpe muy fuerte abajo. La puerta principal acababa de cerrarse violentamente. Miguel se acercó a las escaleras y miró hacia la planta baja. No vio movimiento. Como habíamos dañado la puerta al entrar y afuera soplaba mucho viento, pensamos que probablemente una corriente de aire la había cerrado. En cualquier otra circunstancia, esa explicación me habría parecido suficiente. El problema vino después. Desde el interior del baño, la mujer preguntó si estaba seguro de que no había nadie más en la casa, pero no me llamó simplemente oficial. Utilizó mi apellido y me preguntó si estaba seguro. Recuerdo haber mirado inmediatamente a Miguel. Yo no le había dicho mi apellido a aquella mujer. Tampoco me había presentado de esa manera al entrar, y no lo había mencionado por radio desde que llegamos. Por supuesto, podía haberlo escuchado durante la llamada inicial, o alguien podía conocerme. Pero en ese momento ninguno de los dos encontró una explicación rápida. Miguel comenzó a ponerse nervioso y le exigió que abriera. Le explicó que necesitábamos comprobar que estuviera bien, y que si no lo hacía, tendríamos que derribar la puerta. Entonces la mujer dejó de hablarme a mí y se dirigió directamente a él. Me pidió que detuviera a Miguel,
Después dijo que si mi compañero tocaba aquella puerta, iría a visitar a su familia esa misma noche y derribaría una puerta de su casa. Hasta ese momento todavía podía convencerme de que estábamos frente a una persona asustada o desequilibrada. Lo que me cuesta explicar es cómo cambió su voz mientras terminaba aquella frase. Habíamos estado escuchando claramente a una mujer llorando. Sin embargo, las últimas palabras sonaron mucho más graves. No parecía simplemente alguien bajando el tono de voz. Conocía a Miguel desde hacía años y nunca lo había visto asustado de esa manera. Mencionar a su familia, sin embargo, consiguió exactamente lo contrario de lo que aquella voz pretendía. Mi compañero se acercó a la puerta decidido a abrirla. Intenté decirle que esperara, pero ya estaba demasiado alterado. Dio un paso hacia atrás y comenzó a golpearla hasta conseguir derribarla. Entramos prácticamente juntos, pero el baño estaba vacío. Revisamos la ducha, detrás de la puerta y cualquier espacio donde alguien pudiera esconderse. No había absolutamente nadie. Tampoco existía una segunda salida. Lo más importante era que el baño no tenía ninguna ventana. Nosotros habíamos permanecido frente a la puerta durante toda la conversación y nadie había salido. Aún así, apenas unos segundos antes los dos habíamos escuchado a alguien llorar, responder nuestras preguntas y amenazar a la familia de mi compañero desde ese lugar. Bajamos inmediatamente y revisamos la casa completa otra vez. Esta vez también salimos al patio, comprobamos las ventanas y buscamos cualquier puerta que no hubiéramos visto durante la primera inspección. No encontramos señales de que alguien hubiera escapado. Tampoco encontramos ropa, objetos personales o cualquier cosa que nos permitiera entender quién había realizado aquella llamada. Nos comunicamos para comprobar la información que habíamos recibido. La dirección proporcionada por la mujer correspondía efectivamente a esa vivienda. Eso fue algo que me inquietó incluso más que el baño vacío. Nosotros no habíamos llegado por error ni habíamos confundido una casa con otra. Alguien había llamado pidiendo ayuda y había conseguido que 2 policías fueran específicamente hasta ese lugar. Después de eso, Miguel y yo prácticamente dejamos de hablar. Regresamos a la patrulla y noté que le temblaban las manos. Era lógico. Aquella voz acababa de mencionar a su familia, y él seguía pensando en la amenaza. Le dije que yo conduciría y no discutió conmigo. Ahora bien, hay una parte de esta historia que nunca le conté. Mientras sacaba la patrulla en reversa, Miguel permaneció mirando hacia adelante. Yo, en cambio, miré nuevamente hacia la casa. No sé por qué lo hice. Tal vez esperaba ver alguna ventana abierta o descubrir finalmente a alguien observándonos desde adentro. Lo que vi estaba mucho más cerca. Había algo junto a la entrada. Al principio pensé que se trataba de una persona agachada, cerca de unos botes de basura. La poca iluminación hacía difícil distinguirla, pero recuerdo perfectamente una figura oscura arrodillada junto a la puerta. Dejé de mover la patrulla durante un instante y me quedé observándola, hasta que noté que se trataba de otra cosa. Han pasado más de 20 años desde aquella madrugada y todavía no sé quién hizo esa llamada ni quién estuvo hablando con nosotros desde el segundo piso. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Soy policía en Zacatecas, y esto ocurrió hace algunos años, durante un operativo nocturno en una zona rural. Esa noche éramos 4 agentes distribuidos en 2 patrullas, recorriendo caminos secundarios entre pequeñas comunidades y terrenos agrícolas en los alrededores de Fresnillo. Como había sectores con poca señal telefónica y bastante distancia entre una unidad y otra, nos manteníamos comunicados por radio para confirmar nuestra posición y avisar hacia dónde continuaríamos. Era algo rutinario y hasta esa madrugada jamás habíamos tenido un problema serio durante esos recorridos. La otra patrulla iba algunos kilómetros por delante de nosotros,
y cada cierto tiempo alguno de sus ocupantes se comunicaba para decirnos dónde estaban. En determinado momento intentamos contactarlos y no respondieron. Al principio no nos preocupamos demasiado porque podían haber bajado para revisar algo, o simplemente estar ocupados. Pero esperamos unos minutos. Volvimos a llamar y nuevamente no obtuvimos respuesta. Las radios normalmente funcionaban bien en ese sector, así que después de varios intentos decidimos regresar hacia la última ubicación que nos habían comunicado, mientras continuábamos llamándolos por si recuperábamos el contacto. Encontramos su patrulla detenida junto a un camino de tierra, parcialmente atravesada sobre la orilla y con las dos puertas delanteras abiertas. Nos acercamos pensando que nuestros compañeros habían bajado para revisar algo, pero no había nadie alrededor y sus pertenencias continuaban dentro del vehículo. Tampoco encontramos señales evidentes de una pelea, sangre o algún daño que indicara que los habían obligado a salir. La impresión que daba era que ambos habían visto algo, detenido la unidad y bajado rápidamente, pero no teníamos manera de saber hacia dónde habían ido. Avisamos de la situación y pedimos apoyo mientras comenzábamos a revisar los alrededores. A un lado del camino había varios terrenos sembrados separados por cercas, y con la oscuridad era imposible distinguir demasiado más allá del alcance de nuestras linternas. Caminamos algunos metros gritando los nombres de nuestros compañeros y esperando alguna respuesta, pero nadie contestaba. Lo que más nos preocupaba era que tampoco sabíamos cuánto tiempo llevaban fuera de la patrulla, ni en qué condiciones podían encontrarse. Fue entonces cuando escuchamos una transmisión por radio. Había bastante interferencia, pero reconocimos inmediatamente la voz de uno de los dos policías desaparecidos. Hablaba muy bajo, como si estuviera agotado o tratando de evitar que alguien cercano lo escuchara, y alcanzamos a entender que estaba pidiendo ayuda. Respondimos enseguida y le preguntamos dónde se encontraban, pero la transmisión terminó antes de que pudiera contestarnos, y durante varios segundos solamente recibimos silencio. Poco después volvió a escucharse su voz y esta vez dijo que estaban junto a una cerca dentro del sembradío. No era una ubicación demasiado precisa porque había varias divisiones entre los terrenos, pero al menos nos indicaba hacia dónde buscar. Entramos entre los cultivos y continuamos intentando hablar con él mientras avanzábamos. Lo extraño era que nunca conseguíamos mantener una conversación normal, porque nosotros hacíamos una pregunta. La radio permanecía en silencio, y 1 o 2 minutos después, la misma voz regresaba con alguna indicación diferente. En una transmisión nos dijo que siguiéramos derecho y después de caminar un poco más, volvió a comunicarse para pedirnos que fuéramos hacia nuestra izquierda. Cada mensaje duraba apenas unos segundos y parecía llegar justo cuando necesitábamos decidir hacia dónde continuar. Mi compañero empezó a decirme que aquello no tenía demasiado sentido, porque si nuestro compañero podía utilizar la radio para orientarnos, también debería haber podido explicarnos qué les había ocurrido. Yo pensé que quizás estaba herido o desorientado, y simplemente no podía mantener una conversación. Así que seguimos haciendo exactamente lo que nos indicaba. Después de varios minutos llegamos hasta una cerca bastante alejada del camino. Alumbramos hacia uno de los costados, y finalmente distinguimos a nuestros compañeros tirados en el suelo, a pocos metros uno del otro. Ambos estaban inconscientes, pero respiraban y no presentaban heridas graves que explicaran su estado. Tenían algunos raspones y bastante tierra en la ropa, algo que podía esperarse después de caminar por un sembradío de madrugada. Pero no encontramos golpes importantes ni señales claras de que hubieran sido atacados. Solicitamos asistencia y permanecimos con ellos hasta que llegó el apoyo para trasladarlos. Durante el resto de aquella madrugada, intentamos reconstruir lo ocurrido a partir de la patrulla abandonada y del lugar donde los habíamos encontrado, pero no conseguimos demasiado. Había una distancia considerable entre ambos puntos y, por alguna razón,
Los dos habían recorrido ese trayecto antes de terminar inconscientes junto a la misma cerca. Sin las transmisiones habría sido mucho más difícil encontrarlos rápidamente, porque no teníamos ninguna razón concreta para buscar precisamente en ese sector. Horas después pudimos hablar con ellos, y ahí la situación comenzó a volverse todavía más extraña. Los dos recordaban haber detenido la patrulla porque habían visto algo cerca del camino, aunque ninguno podía describirlo con claridad. Uno pensaba que había sido una persona caminando cerca del terreno, y el otro recordaba algún movimiento junto a una cerca. Bajaron para comprobarlo y, a partir de ese momento, sus recuerdos se volvían confusos. Ninguno podía explicar cómo había terminado tan lejos del vehículo ni por qué habían perdido el conocimiento. Cuando les contamos que habíamos conseguido encontrarlos gracias a las transmisiones, el compañero cuya voz habíamos escuchado pensó que estábamos bromeando. Nos aseguró que jamás había pedido ayuda por radio y que ni siquiera recordaba haber tocado el equipo después de bajar de la patrulla. El otro policía confirmó que tampoco lo había escuchado transmitir mientras estaban dentro del sembradío. Nosotros insistimos porque no había ninguna duda sobre lo que habíamos oído, ya que conocíamos perfectamente su voz después de trabajar juntos durante tantos turnos. Revisamos entonces sus equipos y descubrimos que una de las radios había permanecido dentro de la patrulla, mientras que la otra seguía enganchada al uniforme del policía, cuya voz nos había guiado. Eso permitía pensar que tal vez había realizado las transmisiones mientras estaba desorientado, y después simplemente no lo recordaba. El problema era que, cuando lo encontramos, estaba boca abajo y parcialmente apoyado sobre el lado donde llevaba la radio, completamente inconsciente. Además, las últimas indicaciones habían llegado cuando nosotros ya nos encontrábamos bastante cerca de la cerca donde estaban los dos. Intentamos quedarnos con la posibilidad de que hubiera utilizado el equipo antes de perder el conocimiento y que nosotros hubiéramos recibido las transmisiones con algún retraso o interferencia. No sabíamos si técnicamente podía ocurrir algo así, pero en ese momento preferíamos cualquier explicación antes que pensar demasiado en otra posibilidad. Después de todo, lo importante era que ambos estaban vivos y que aquellas indicaciones, vinieran de donde vinieran, nos habían llevado directamente hasta ellos. El problema fue que unas horas después, varios de nosotros estábamos reunidos hablando sobre lo sucedido, y uno de los radios permanecía sobre una mesa. Los dos policías desaparecidos también estaban presentes, cuando el equipo comenzó a emitir estática. Pensamos que alguna unidad intentaba comunicarse, así que uno de nosotros tomó la radio y respondió, pero nadie contestó. La interferencia desapareció durante unos segundos, y después el equipo volvió a activarse sin que nadie lo estuviera tocando. Esta vez todos escuchamos la voz con claridad, y varios nos miramos inmediatamente porque era exactamente la misma que habíamos oído durante la búsqueda. No era alguien con un tono parecido, ni una transmisión demasiado distorsionada como para confundirnos, sino la voz de nuestro compañero, con su misma manera de hablar. La diferencia era que él estaba sentado a pocos metros de nosotros, escuchándola igual que todos los demás y mirando la radio sin entender qué estaba pasando. La transmisión duró apenas unos segundos y esta vez no pidió ayuda ni dio ninguna ubicación. Entre la interferencia solamente alcanzamos a escuchar una frase de despedida. Después la radio quedó nuevamente en silencio, y por más que intentamos responder o averiguar desde qué unidad había salido aquella comunicación, no conseguimos identificar a nadie. Nunca supimos qué encontraron nuestros compañeros aquella noche, ni qué ocurrió durante el tiempo que permanecieron dentro del sembradío. Ellos tampoco recuperaron recuerdos suficientes para explicarlo, y nosotros nunca encontramos una razón para que dos policías abandonaran su patrulla, caminaran tanto y terminaran inconscientes junto a una cerca.
Lo único que sabemos es que alguien utilizó la voz de uno de ellos para guiarnos exactamente hasta el lugar donde estaban y, unas horas después, volvió a utilizarla cuando ese mismo hombre estaba sentado frente a nosotros. Puede haber alguna explicación relacionada con las radios, una interferencia o incluso otra unidad que estuviera transmitiendo en la misma frecuencia. Después de tantos años sigo pensando que probablemente algo así debió ocurrir, aunque ninguno de los que estuvimos presentes consiguió demostrarlo. Lo cierto es que aquella última advertencia nos había pedido que no regresáramos por el mismo lugar y, después de todo lo que acabábamos de vivir, ninguno tuvo demasiado interés en averiguar qué pasaría si la ignorábamos. Así que cuando volvimos hacia Fresnillo, elegimos otro camino. Continuamos. Hola Glenny, buenas noches, comunidad del sector del terror. Soy policía y esto ocurrió durante un turno que, hasta ese momento, había sido bastante tranquilo. Eran alrededor de las 9 de la noche de un día de verano, y me encontraba patrullando con mi compañero en Morelia, Michoacán, cuando recibimos un reporte por un posible allanamiento en una colonia residencial hacia las afueras de la ciudad. La propietaria aseguraba que había regresado a su casa y escuchado personas hablando en el interior. Cuando llegamos, encontramos a la mujer esperando afuera. Estaba bastante nerviosa y nos explicó que vivía sola y que no esperaba a nadie aquella noche. Antes de salir había cerrado las puertas y ventanas con llave, pero al regresar escuchó claramente dos voces dentro de la vivienda. Le preguntamos si podían haber sido vecinos, un televisor o algún sonido proveniente de la calle. Ella insistió en que no. Había escuchado una conversación dentro de su propia casa, y por miedo a encontrarse con un ladrón decidió no entrar. Mi compañero y yo comenzamos revisando todo el perímetro. Buscamos ventanas rotas, cerraduras dañadas o cualquier acceso que pudiera haber sido forzado. No encontramos absolutamente nada. Todas las ventanas estaban cerradas y tampoco observamos movimientos en el interior. La mujer nos entregó las llaves y nos autorizó a entrar para comprobar qué estaba ocurriendo. Ingresamos suponiendo que, si realmente había alguien, probablemente seguiría escondido. Revisamos primero la sala y la cocina, y después avanzamos habitación por habitación. Abrimos armarios, miramos debajo de las camas, y comprobamos cualquier lugar donde una persona pudiera ocultarse. También revisamos las puertas secundarias y las ventanas desde adentro. Todo permanecía cerrado, y no había señales de que alguien hubiera entrado. Después buscamos una explicación para las voces. La televisión estaba apagada, al igual que cualquier radio o aparato que pudiera reproducir sonido. La mujer tampoco tenía mascotas. Para nosotros, en ese momento, el servicio prácticamente había terminado. Quizás había escuchado una conversación proveniente de otra vivienda, o algún ruido de la calle que, desde afuera, parecía originarse dentro de la casa. Ese tipo de confusiones ocurrían y no teníamos ningún motivo para pensar en otra cosa. Acompañamos nuevamente a la propietaria al interior, y nos quedamos con ella unos 10 minutos. Tomamos sus datos. Le explicamos que no habíamos encontrado señales de allanamiento y tratamos de tranquilizarla. Recuerdo que estábamos los tres en la sala conversando cuando las persianas de una de las ventanas comenzaron a moverse. Al principio pensé que simplemente había entrado una corriente de aire, pero el movimiento aumentó. Las persianas comenzaron a balancearse como si hubiera viento entrando directamente desde afuera. Me acerqué para revisar la ventana y comprobé que estaba completamente cerrada. Tampoco había aire acondicionado funcionando, ni ventiladores encendidos. Afuera hacía una noche tranquila y desde que habíamos llegado, prácticamente no había soplado viento. Miré a mi compañero esperando que encontrara alguna explicación. Él permaneció observando las persianas exactamente igual que yo. La propietaria tampoco decía nada. Durante varios segundos los tres nos quedamos mirando cómo continuaban moviéndose,
hasta que, de la misma manera en que habían comenzado, se detuvieron. Volví a revisar la ventana y no encontré nada fuera de lo normal. Mi compañero hizo lo mismo y tampoco descubrió alguna causa evidente. No voy a decir que en ese momento pensamos inmediatamente en fantasmas, porque no fue así. Nuestra primera reacción fue intentar encontrar alguna explicación física, pero simplemente no la encontramos. Tampoco había mucho más que pudiéramos hacer. No podíamos elaborar un informe policial asegurando que unas persianas se habían movido solas. Le recomendamos a la mujer que volviera a comunicarse si escuchaba nuevamente las voces o detectaba cualquier señal concreta de que alguien intentaba entrar. Después regresamos a la patrulla. Antes de abandonar la calle, se me ocurrió revisar el historial de servicios asociados a aquella dirección. No buscaba nada paranormal. Pensé que quizá encontraría reportes anteriores por alarmas, problemas con vecinos, o incluso otras llamadas relacionadas con personas entrando a la propiedad. Lo que apareció fue una intervención registrada exactamente 5 años antes. En esa misma vivienda había muerto un matrimonio. El reporte indicaba que el esposo había disparado contra su mujer durante un conflicto dentro de la casa. Después de hacerlo, llamó al número de emergencias y permaneció dentro de la vivienda mientras hablaba con una operadora. Según el informe, la mujer que atendió la llamada intentó mantenerlo conversando mientras enviaban unidades hacia la dirección. El hombre permaneció varios minutos al teléfono. La operadora trataba de tranquilizarlo y evitar que hiciera cualquier otra cosa hasta que llegaran los agentes, pero las patrullas no alcanzaron a entrar a tiempo. Antes de que pudieran intervenir, el hombre se quitó la vida. Tanto él como su esposa murieron dentro de aquella casa. Recuerdo quedarme sentado en la patrulla leyendo el reporte mientras mi compañero esperaba. Después pensé nuevamente en lo primero que nos había dicho la actual propietaria. Ella no había escuchado pasos, golpes ni muebles moviéndose. Tampoco había dicho simplemente que escuchaba ruidos extraños. Desde el primer momento había sido muy específica. Había escuchado 2 voces conversando dentro de su casa. Nunca supimos exactamente qué palabras alcanzó a distinguir, porque estaba demasiado nerviosa para recordarlas. Tampoco volvimos a recibir otro llamado desde aquella dirección durante ninguno de mis turnos. Puede haber una explicación para las persianas, y seguramente también podría encontrarse alguna para las voces que escuchó aquella mujer. Yo mismo prefiero pensar que ambas cosas fueron simples coincidencias. Pero todavía recuerdo un detalle del informe que encontré aquella noche. Antes de quitarse la vida, aquel hombre había permanecido varios minutos hablando con una mujer por teléfono desde el interior de esa misma casa. Por eso, cada vez que recuerdo el servicio, vuelvo a hacerme la misma pregunta. Si aquella propietaria realmente escuchó a 2 personas conversando dentro de una vivienda vacía, o si de alguna manera que nunca pudimos explicar, escuchó una conversación que había terminado 5 años antes. Continuamos. Esto que les voy a contar me pasó hace apenas unos días, y esperé un poco antes de escribirte porque todavía estoy tratando de asimilar lo cerca que estuve de que todo terminara mucho peor. Tengo 20 y tantos años, vivo solo y en ese momento rentaba una casa pequeña en una colonia bastante tranquila de León, Guanajuato. Nunca había tenido problemas con la policía. No estaba metido en nada raro y tampoco tenía motivos para pensar que alguien pudiera estar buscándome. Por eso, cuando aquella noche tocaron a mi puerta, al principio ni siquiera pensé en levantarme. Estaba jugando en la computadora cuando volvieron a tocar, esta vez con bastante más fuerza. Entonces escuché a un hombre gritar desde afuera que era policía y que necesitaba que abriera. Me levanté pensando que quizá había ocurrido algo en la calle o que necesitaban hacerme alguna pregunta. Cuando abrí encontré a un tipo enorme, de casi 2 metros, vestido con ropa clara. Llevaba una porra y varias cosas sujetas al cinturón que,
vistas rápidamente y con la poca luz que había en la entrada. Podían hacerlo parecer un agente. Lo primero que hizo fue preguntarme mi nombre completo. Cuando confirmé que era yo, me dijo que debía acompañarlo inmediatamente. Pensé que quizá había ocurrido algo con mi familia y se lo pregunté, pero respondió que todos estaban bien y que el problema era conmigo. Después aseguró que estaba detenido. Le pregunté de qué se me acusaba y también le pedí que me mostrara alguna identificación. En lugar de hacerlo, puso una mano sobre la porra y me explicó que tenía dos opciones. Podía acompañarlo voluntariamente o podía obligarme. Pensé que discutir con un policía solamente podía empeorar mi situación. Imaginé que en unos minutos llegaría a una comandancia. Descubriría qué estaba ocurriendo y podría aclarar cualquier confusión. Así que salí de mi casa. Apenas crucé la puerta, el hombre me sujetó. Me dobló un brazo detrás de la espalda y comenzó a llevarme hacia su vehículo. Fue en ese momento cuando empecé a notar todas las cosas que tendría que haber visto antes. No había ninguna patrulla esperando. Era una camioneta particular, sin luces, insignias ni identificación policial. Tampoco había otro agente acompañándolo. Antes de que pudiera preguntarle nada, abrió una de las puertas traseras y me empujó hacia adentro. Durante el forcejeo me golpeé la cara contra el marco. Después me sujetó una muñeca con unas esposas y aseguró el otro extremo a una agarradera del vehículo. Para ese momento ya no estaba pensando que se trataba de un procedimiento policial extraño. Estaba empezando a entender que acababa de subirme al vehículo de alguien que me estaba secuestrando. El hombre arrancó y poco después comenzamos a alejarnos de León. Yo conocía suficientemente la zona como para saber dónde estaban algunas comandancias e instalaciones policiales. Y él no se dirigía hacia ninguna. Cada vez había menos negocios, menos iluminación y menos viviendas. Tomó una carretera que conducía hacia sectores mucho más despoblados. Y ahí sentí miedo de verdad. Había salido de mi casa sin teléfono en la mano, sin avisarle a nadie y sin decir hacia dónde iba, porque estaba convencido de que acompañaba a un policía. Intenté mantener la calma y empecé a hacerle preguntas. Quería obtener información, pero principalmente quería mantenerlo hablando. Le pregunté nuevamente de qué se me acusaba, y respondió que yo sabía perfectamente lo que había hecho. Después empezó a mencionar drogas y supuestos delitos relacionados con Internet. Eran cosas que no tenían ninguna relación conmigo. Cuanto más le decía que estaba confundiendo a la persona, más se enojaba. Por momentos daba la impresión de que ni siquiera estaba hablándome a mí, sino descargando algo que llevaba acumulando contra otras personas. Mientras él hablaba, yo trataba de memorizar el recorrido. Miraba cruces, gasolineras, anuncios y cualquier referencia que pudiera recordar después. También intentaba calcular cuánto tiempo llevábamos conduciendo. Mi miedo era que abandonara la carretera y tomara algún camino rural. Si eso ocurría, nadie sabía dónde estaba ni con quién había salido de mi casa. Ni siquiera había una patrulla que alguien pudiera relacionar con mi desaparición. Entonces ocurrió algo que probablemente me salvó. El hombre comenzó a mirar el indicador de combustible y terminó entrando a una gasolinera. Antes de bajar me advirtió que no intentara hacer ninguna estupidez. Cerró la puerta y caminó hacia el surtidor. En cuanto dejó de mirarme, empecé a revisar las esposas con desesperación. Fue ahí cuando descubrí otra cosa que confirmaba definitivamente que aquel hombre no era policía. Las esposas parecían reales a simple vista, pero eran baratas. El mecanismo tenía bastante juego y, después de forcejear durante unos segundos, conseguí liberar la mano. No me quedé esperando a comprobar si él se daba cuenta. Abrí la puerta y corrí directamente hacia la tienda de la gasolinera. Entré gritando que un hombre se estaba haciendo pasar por policía y que me había sacado de mi casa contra mi voluntad. El empleado me miraba sin entender demasiado. Yo tenía la cara golpeada. Estaba alterado y probablemente mi historia parecía absurda.
El hombre que me había llevado también comenzó a acercarse, y tuve miedo de que dijera que realmente era policía, y consiguiera convencerlos de que debían entregarme. Necesitaba asegurarme de que llamaran a las autoridades verdaderas, y que nadie me obligara a salir de la tienda. Así que hice algo bastante absurdo. Tomé un producto delante del empleado y le dije que no pensaba pagarlo. Sé que puede sonar ridículo, pero en ese momento mi razonamiento fue muy sencillo. Prefería que llamaran a la policía por un robo menor antes que volver a subir a aquella camioneta. El empleado finalmente entendió que algo serio estaba ocurriendo y consiguieron comunicarse con emergencias. El hombre permaneció unos minutos afuera, pero comprendió que ya no podía sacarme de allí sin llamar demasiado la atención. Antes de que llegaran las patrullas, se subió a la camioneta y se marchó. Cuando aparecieron los agentes verdaderos, les conté todo desde el principio. Al mencionar la descripción del hombre, su manera de presentarse y el vehículo, la actitud de uno de ellos cambió. Mi secuestrador ya era sospechoso de otros casos. Al menos 3 personas habían denunciado ataques con características parecidas. Según me explicaron, el hombre elegía víctimas que estuvieran solas. Se presentaba como policía y utilizaba la amenaza de una detención para conseguir que salieran voluntariamente. Una vez dentro del vehículo, las inmovilizaba y las llevaba hacia lugares aislados. Allí las agredía y después las abandonaba lejos de zonas pobladas. Cuando escuché eso entendí lo que probablemente habría ocurrido si no hubiéramos parado por combustible. También comprendí por qué sus acusaciones parecían no tener ningún sentido. Posiblemente utilizaba el mismo discurso con diferentes víctimas para intimidarlas y conseguir que obedecieran. Lo único que necesitaba era que la persona creyera durante los primeros minutos que realmente estaba frente a una autoridad. Tomaron mi declaración, la descripción del vehículo y todo lo que recordaba del recorrido. Durante los 2 días siguientes prácticamente no dormí. Aquel hombre sabía dónde vivía y yo no sabía si podía regresar. Revisaba constantemente por la ventana y cualquier vehículo que disminuía la velocidad frente a mi casa. Conseguía ponerme nervioso. 2 días después me avisaron que lo habían localizado y detenido. Recién entonces sentí que podía empezar a considerar que aquello había terminado. Sin embargo, hice una pregunta que hasta ahora nadie consiguió responderme. Quería saber cómo había obtenido mi nombre completo y mi domicilio. Yo no conocía a ninguna de las otras víctimas identificadas. Tampoco recordaba haber visto al hombre anteriormente, ni había tenido algún contacto con él. Nadie pudo explicarme por qué me eligió ni de dónde consiguió mis datos. Y eso es lo que todavía me preocupa. Desde aquella noche cambié completamente mi manera de reaccionar cuando alguien toca mi puerta. Si un desconocido asegura ser policía, puede enojarse todo lo que quiera. Pero primero voy a comprobar quién es antes de salir. Durante los primeros días pensé que el momento más aterrador había sido descubrir que aquella camioneta no se dirigía hacia ninguna comandancia. Ahora creo que fue algo mucho más sencillo. Aquel hombre llegó solo hasta mi casa, golpeó mi puerta y dijo mi nombre completo. Yo estaba solo. No esperaba a nadie y él parecía saberlo perfectamente. Después únicamente tuvo que decir que era policía para conseguir que yo mismo saliera. Lo detuvieron y sé que ya no puede regresar a buscarme. Pero todavía nadie ha podido explicarme cómo sabía quién era, dónde vivía y sobre todo, que aquella noche iba a encontrarme solo. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy policía en San Luis Potosí, y esto ocurrió hace algunos años durante uno de esos turnos nocturnos, en los que pueden pasar horas sin que ocurra absolutamente nada. Mi compañero y yo estábamos patrullando una zona de carretera cuando recibimos el reporte de un accidente.
Un automóvil había salido del camino y terminado parcialmente volcado fuera de la cinta asfáltica. Por la ubicación y la hora sabíamos que probablemente seríamos de los primeros en llegar, así que fuimos directamente hacia allá. El accidente había ocurrido en un tramo de la carretera Federal 57, al norte de la ciudad de San Luis Potosí. Cuando llegamos era de madrugada y prácticamente no había tránsito. Encontramos el automóvil varios metros fuera del camino, con el frente completamente destruido y restos de plástico y metal esparcidos alrededor. Lo primero que hicimos fue iluminar la zona porque, en accidentes así, siempre existe la posibilidad de que algún ocupante haya salido despedido o esté caminando desorientado cerca de la carretera. Encontramos a un hombre herido a poca distancia del vehículo. Estaba consciente, pero tenía varios golpes y parecía bastante confundido. Mi compañero se quedó con él mientras yo me acercaba al automóvil para hacer una primera revisión. Alumbré el interior desde donde pude. Miré los asientos delanteros y después intenté observar la parte trasera. El vehículo estaba muy deformado por el impacto, pero desde mi posición no conseguí distinguir a ninguna otra persona. También recorrí rápidamente los alrededores con la linterna. Busqué pertenencias, manchas o cualquier señal que indicara que alguien más hubiera estado dentro. El hombre tampoco conseguía respondernos correctamente cuántas personas viajaban con él. Repetía cosas sin demasiado sentido y parecía no recordar exactamente cómo había ocurrido el accidente. Como los servicios de emergencia ya venían en camino, decidimos concentrarnos en mantenerlo tranquilo y comprobar que no tuviera alguna lesión que pudiera empeorar. Estábamos haciendo eso cuando escuché una voz a pocos metros de nosotros. Levanté la mirada y vi a una niña parada junto al camino. Tendría unos 8 o 9 años y llevaba ropa clara. No recuerdo haberla visto acercarse y eso me llamó la atención, porque en un lugar tan oscuro nuestras linternas deberían haberla iluminado antes. Sin embargo, en ese momento pensé que también viajaba en el automóvil y que probablemente había conseguido salir por sus propios medios. Me acerqué inmediatamente y le pregunté si estaba lastimada. También intenté saber si sentía dolor o se había golpeado la cabeza. La niña no respondió ninguna de esas preguntas. Solamente levantó una mano, señaló hacia el vehículo accidentado y me dijo que su madre todavía estaba adentro. No lo pensé demasiado. Le grité a mi compañero que se quedara con el hombre y regresé corriendo hacia el automóvil. Esta vez decidí acercarme desde el lateral contrario. Había una parte de la carrocería completamente deformada y varios elementos del interior habían quedado desplazados por el impacto. Me agaché. Apunté la linterna hacia un espacio entre los asientos y entonces vi algo que durante la primera inspección se me había pasado. Había una mujer atrapada dentro. Su cuerpo había quedado prácticamente oculto por uno de los asientos y parte de la estructura deformada del vehículo. Desde el ángulo donde había revisado inicialmente, era muy difícil verla. Me acerqué todo lo que pude y comprobé que seguía respirando. Estaba inconsciente o apenas consciente, porque reaccionó débilmente cuando intenté hablarle. Enseguida avisé por radio que teníamos una segunda víctima y que necesitábamos personal para sacarla. Mi compañero se acercó cuando pudo dejar al otro herido con los primeros paramédicos que llegaron. Durante los siguientes minutos todo se volvió bastante confuso. Llegaron más unidades, comenzaron a iluminar el vehículo y el personal de rescate trabajó para acceder hasta la mujer. Ella recuperaba la conciencia por momentos y volvía a perderla, pero finalmente consiguieron liberarla y sacarla con vida. Cuando la situación empezó a estar controlada, recordé a la niña. Miré hacia el lugar donde había estado parada y ya no la vi. No me pareció especialmente extraño porque para entonces había varias personas trabajando alrededor del accidente. Supuse que algún paramédico la había apartado de la carretera o la había subido a una ambulancia para revisarla. Antes de que trasladaran a la mujer, me acerqué para hablar con ella.
Todavía estaba bastante desorientada, pero podía responder algunas preguntas. Como pensé que la niña era su hija, le dije que estuviera tranquila porque la menor estaba bien. Después le pregunté su nombre para localizarla entre los paramédicos y asegurarme de que ambas terminaran en el mismo hospital. La mujer me miró como si no entendiera de qué estaba hablando. Le repetí que me refería a su hija, la niña que había salido del vehículo y nos había avisado que ella continuaba atrapada. Entonces me respondió que debía estar confundido. No tenía ninguna hija viajando con ella. Pensé que podía tratarse del golpe. Le describí a la niña y le expliqué exactamente dónde la había encontrado. La mujer volvió a insistir. Había llegado a San Luis Potosí sola y no conocía a ninguna menor con esa descripción. Incluso parecía preocupada porque pensaba que quizás otra familia había estado involucrada en el accidente. Ahí fui a buscar a mi compañero. Le pregunté si sabía dónde habían llevado a la niña que estaba junto a la carretera. Él tampoco sabía de qué estaba hablando. Pensó que me refería a alguna persona de otra unidad. Entonces comenzamos a preguntar entre los paramédicos, bomberos y demás personal que había llegado después de nosotros. Nadie había visto a ninguna niña. Recorrimos los alrededores utilizando las linternas. Buscamos junto a la carretera, detrás de los vehículos de emergencia y varios metros alrededor del lugar del accidente. No encontramos a ninguna menor ni vimos alguna vivienda cercana de la que pudiera haber salido. Tampoco había una familia buscándola o alguien preguntando por ella. Después descubrimos algo que aclaró al menos una parte de lo ocurrido. El hombre que habíamos encontrado inicialmente no viajaba en el automóvil donde estaba atrapada la mujer. Pertenecían a otro vehículo involucrado en el choque y había terminado cerca debido al impacto. Por eso estaba tan confundido cuando le preguntábamos cuántas personas viajaban con él, y nunca consiguió decirnos que había alguien dentro del otro automóvil. Eso también significaba que, si aquella niña no se hubiera acercado, probablemente habríamos tardado más tiempo en encontrar a la mujer. Yo ya había hecho una primera inspección, y estaba convencido de que el vehículo estaba vacío. Seguramente los paramédicos habrían realizado una revisión mucho más completa al llegar. Pero en una situación así, unos minutos pueden hacer una diferencia enorme. Nunca descubrimos quién era. Tampoco volvió a aparecer mientras permanecimos en el lugar, y ninguna de las personas que llegaron después recordó haberla visto. Solo puedo asegurar lo que ocurrió conmigo. Una niña se acercó. Me dijo que su madre estaba atrapada. Señaló exactamente el vehículo donde debía buscar y desapareció después de que encontramos a la mujer. A veces pienso que seguramente existe alguna explicación que nunca llegamos a conocer. Quizás había una casa que no vimos. Quizás alguien se llevó a la niña antes de que pudiéramos volver a buscarla. O tal vez la confusión del accidente hizo que algunas cosas parecieran más extrañas de lo que realmente fueron. Pero hay un detalle que siempre termina llevándome al mismo lugar. Aquella mujer viajaba sola. Y si esa niña no era su hija, todavía no sé quién fue la que apareció de madrugada, en medio de aquella carretera para asegurarse de que nosotros regresáramos al automóvil y encontráramos a una mujer que seguía con vida. Continuamos. Me llamo Mariano. Soy policía en San Luis Potosí. Y esto ocurrió hace algunos años con una patrulla que mi compañero y yo utilizamos durante varias semanas. Al principio, ninguno de los dos relacionó lo que estaba pasando con el vehículo. De hecho, la primera vez que vi a aquella mujer, pensé que mi compañero había subido a alguien mientras yo estaba distraído. Después entendimos que había algo en el asiento trasero que aparecía cuando quería, y que por alguna razón parecía estar relacionado específicamente con esa unidad. Todo comenzó una noche después de atender una pelea en la Colonia Industrial Aviación, al norte de la ciudad. No había sido nada especialmente grave. Pasamos bastante tiempo hablando con las personas involucradas,
separando versiones y tomando algunos datos. Finalmente conseguimos tranquilizar la situación, y no fue necesario trasladar a nadie. Cuando terminamos, mi compañero y yo regresamos caminando hacia la patrulla para continuar con nuestro recorrido. Antes de subir miré hacia el vehículo y vi a una mujer sentada en el asiento trasero. No fue una sombra que distinguí durante un segundo. La vi perfectamente a través de la ventanilla. Estaba sentada derecha, mirando hacia adelante, y parecía tener las manos apoyadas sobre las piernas. Como acabábamos de atender una pelea, mi primera reacción fue pensar que mi compañero había detenido a alguna de las personas mientras yo estaba hablando con alguien más. Le pregunté quién era la mujer. Mi compañero me miró sin entender y respondió que no había subido a nadie. Pensé que estaba bromeando, así que volví a señalar hacia la patrulla. Desde donde estábamos yo todavía podía verla. Me acerqué directamente hasta la puerta trasera. La abrí esperando encontrarme con ella y descubrí que el asiento estaba completamente vacío. Mi compañero empezó a reírse y durante unos minutos también yo intenté tomarlo de esa manera. Había poca iluminación. Llevábamos varias horas trabajando y seguramente algún reflejo sobre el cristal me había hecho interpretar una sombra como una persona. Era la explicación más sencilla. Revisé rápidamente el asiento. Cerré la puerta y seguimos trabajando. Durante los días siguientes no ocurrió nada. Incluso dejé de pensar en aquella mujer hasta que una madrugada circulábamos por Avenida Hernán Cortés. Íbamos conversando mientras mi compañero conducía cuando, de repente, dejó de hablar a mitad de una frase. Pensé que había visto algo en la calle, pero noté que estaba mirando fijamente el espejo retrovisor interior. Me preguntó si yo también estaba viendo a alguien atrás. En cuanto miré el espejo sentí que se me cerraba el estómago. Había una mujer reflejada en el asiento trasero. No conseguía distinguir claramente su rostro porque la iluminación dentro de la patrulla era muy poca, pero podía ver perfectamente la silueta de una persona. Estaba sentada exactamente en el mismo lugar donde yo la había visto después de aquella pelea. Esta vez mi compañero también la estaba viendo. Ahí fue cuando detuvo la patrulla casi inmediatamente. Bajamos los dos y abrimos las puertas traseras desde lados diferentes. No había nadie. El asiento estaba vacío y no había forma de que una persona hubiera salido sin que alguno de nosotros la viera. Tampoco había pasado suficiente tiempo. Desde que observamos a la mujer hasta que abrimos las puertas transcurrieron apenas unos segundos. Dejamos de bromear y revisamos debajo de los asientos. Abrimos la cajuela. Inspeccionamos los cristales e incluso caminamos alrededor del vehículo intentando encontrar alguna superficie que pudiera estar reflejándose en el espejo y creando aquella imagen. No encontramos nada. Además, ya no podía convencerme de que había sido una confusión, porque esta vez los dos habíamos visto exactamente lo mismo. A partir de esa noche comenzamos a prestar mucha más atención al asiento trasero. La mujer no aparecía siempre. Podían pasar varios turnos sin que ocurriera absolutamente nada. Y después, en cualquier momento, alguno de nosotros creía distinguirla durante unos segundos en el espejo. Al principio nos avisábamos inmediatamente. Después dejamos de hacerlo porque bastaba con mirar la cara del otro para saber que también la había visto. Nunca la vimos moverse. Tampoco escuchamos que hablara, respirara o hiciera algún ruido. Simplemente aparecía sentada atrás. Algunas veces parecía estar mirando directamente hacia adelante. Otras tenía la cabeza ligeramente inclinada y daba la impresión de estar observando al conductor o a quien estuviera sentado del lado del acompañante. Si hubiera sido una figura que aparecía siempre de la misma manera, todavía podríamos haber pensado en algún reflejo provocado por el interior de la patrulla. Pero había pequeñas diferencias. La posición de la cabeza cambiaba. A veces parecía más cerca, otras apenas se distinguía en la oscuridad.
Sin embargo, cuando volteábamos directamente hacia el asiento, nunca había nadie. Llegamos al punto de revisar la patrulla antes de comenzar cada turno. Abríamos las puertas traseras, comprobábamos el asiento y mirábamos dentro de la cajuela. Limpiamos los cristales por dentro y por fuera porque alguien sugirió que podía tratarse de marcas sobre el vidrio. También cambiamos varias veces la posición del espejo retrovisor. Nada funcionó. Lo curioso era que, fuera de eso, la patrulla funcionaba perfectamente. No tenía ningún desperfecto importante y tampoco ocurrían otras cosas extrañas. Las luces no se encendían solas, las puertas no se abrían y nunca encontramos objetos movidos. Era solamente aquella mujer sentada detrás de nosotros. Después de varias semanas decidimos pedir otra unidad. No le contamos a nuestro superior la verdadera razón porque sabíamos perfectamente cómo iba a sonar. Dijimos que la patrulla estaba dando algunos problemas y que preferíamos cambiarla. Al principio no nos hicieron caso porque no había una falla mecánica importante que justificara reemplazarla. Seguimos insistiendo hasta que finalmente nos asignaron otra. Desde el primer turno con la nueva patrulla, no volvimos a ver a la mujer. Pasaron varios días y después varias semanas, ninguno volvió a distinguir figuras en el espejo, ni tuvo la sensación de que alguien viajara detrás. Para nosotros aquello terminó confirmando algo que hasta entonces no habíamos querido aceptar. Fuera lo que fuera que estábamos viendo, estaba relacionado con la patrulla anterior. La vieja unidad continuó funcionando normalmente y terminó asignada a otros 2 compañeros. Nosotros no les contamos absolutamente nada. No queríamos convertirnos en el centro de las bromas dentro de la corporación. Y tampoco queríamos influenciarlos. Si les advertíamos que nosotros veíamos una mujer atrás, cualquier sombra o reflejo podía hacer que empezaran a verla también. Así que nos quedamos callados. Unas semanas después coincidimos con los 2 policías que estaban utilizando nuestra antigua patrulla. Uno de ellos se acercó bastante serio. Por la manera en que venía hacia nosotros, pensé que había encontrado algún problema mecánico que nosotros no habíamos reportado. Y estaba molesto porque le habíamos dejado una unidad defectuosa. Nos preguntó por qué nunca les habíamos advertido lo que pasaba con ese vehículo. Mi compañero y yo nos miramos, pero ninguno respondió. Entonces el policía señaló hacia la patrulla y explicó que durante los turnos nocturnos habían comenzado a ver a una mujer sentada en el asiento trasero. Al principio solamente la había visto uno de ellos y el otro se había burlado, prácticamente igual que nos había ocurrido a nosotros. Después terminaron viéndola ambos reflejada en el espejo interior. Cada vez que se detenían y abrían las puertas para comprobar quién estaba atrás, encontraban el asiento vacío. Ahí les contamos todo. Nunca investigamos seriamente de dónde provenía aquella patrulla ni qué había ocurrido dentro antes de que nos la asignaran. Tampoco sé cuánto tiempo siguió circulando después de aquello. En una corporación pasan muchas personas por los mismos vehículos. Y con los años, es difícil reconstruir todo lo que pudo ocurrir dentro de una unidad. Pero hay algo que me quitó cualquier posibilidad de convencerme de que aquello había sido solamente cansancio o sugestión. Mi compañero y yo habíamos decidido no contarle nada a nadie, precisamente para evitar que otros imaginaran lo mismo. Los policías que recibieron la patrulla no sabían absolutamente nada de nuestra experiencia. Y aún así, unas semanas después, uno de ellos se acercó. Señaló nuestra antigua unidad y nos preguntó si nosotros también la habíamos visto.